Acompáñame porque todo lo que hay en temáticas legales y respecto a las asesoras del hogar. Así es, porque el día de hoy queremos conocer respecto a todas las disposiciones legales también de los trabajadores y trabajadoras de casa particular. Y es por eso que el día de hoy en el matinal siempre juntos tenemos el honor de recibir a Marcela Méndez, abogada de la Académica Clínica Jurídica de Derecho de la Universidad de Concepción, para poder abordar este tema y obviamente entregar también educación desde esta perspectiva. Así es. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, gracias. Gusto de verlas de nuevo. Siempre un gusto, Marce, que nos puedas acompañar y entregar estos detalles que de repente son bien complejos respecto a las temáticas legales. ¿Qué es lo que nos rige actualmente en nuestro país en esta temática, considerando que muchas personas probablemente no tengan un contrato a aquellas asesoras del hogar o trabajadores de casas particulares en general? Sí, es importante que conversemos un poco o instruir a quienes tienen o que prestan servicios como asesoras del hogar y a la vez a quienes les prestan servicio a las asesoras del hogar, porque es una obligación legal actualmente que deben tener contrato de trabajo, ¿ya? Es decir, que deben tener contrato de trabajo y además ingresan a todo lo que es la regulación laboral. Por tanto, hay deberes y obligaciones que se deben cumplir entre las partes. Y que aquellos que no se cumplan, en definitiva, posteriormente al término de la relación laboral o durante la relación laboral, también pueden ser fiscalizados o incluso puede devenir en una demanda laboral respecto a esa relación. Entonces, es necesario que tengan un contrato, ¿cierto?, los trabajadores y trabajadoras de casa particular y respecto desde el punto de vista legal también. ¿Cuáles son estas indicaciones o puntos que es importante que debe tener este contrato también para ellos y que los resguarde de manera legal? Claro, mira, aquí podemos distinguir entre las trabajadoras de casa particular puertas adentro y puertas afuera, ¿ya? En cuanto a las trabajadoras de casa particular de puertas adentro, se tiene que regular dónde van a ejercer sus labores, por ejemplo, de manera determinada, cuáles van a ser sus labores también, porque hay algunas trabajadoras de casa particular que solo trabajan, por ejemplo, realizando labores de cocina o limpieza. Hay otras que requieren también el cuidado de niños y otras que requieren cuidado de personas, por ejemplo, que están enfermas o que tienen algún cuidado especial. Mayores. Exactamente. Se debe especificar en el contrato cuáles son las obligaciones, ¿ya? Y esto deviene también del derecho al trabajo, que todo contrato debe tener las obligaciones especificadas. Y también debemos especificarle la jornada. Si es puertas afuera, no puede superar las 44 horas actuales, ¿ya? Y, por regla general, no se pueden trabajar ni domingos ni festivos, salvo haya un acuerdo de las partes en que trabajen estos días y que después se le compense con otro día en la semana. Claro, pensando en 44 horas que tenemos en estos momentos y cómo va a ir esta reducción hasta llegar a las 40 horas, ¿qué hay con aquellas personas que, por ejemplo, prestan servicios puntuales? Todos los domingos van a la casa, no sé, pues, la ropa de la semana, dejan la comida hecha para el resto de la semana. ¿Cómo se fija también cuando son situaciones particulares o va una persona solamente a ver ropa o solamente va a ver cocina? Y respecto también a los sueldos, no sé, me imagino que no será como lo que conocemos, que pueden pagar 17 millones por el trabajo. ¿Cómo se va regularizando también eso de acuerdo a las funciones? Mira, aquí en Chile siempre nos rige el sueldo mínimo mensual, el ingreso mínimo mensual, que va por una jornada ordinaria. Lo mínimo que se puede pagar es el ingreso mínimo mensual. A medida que yo voy contratando servicios parciales, es decir, con menos de la jornada ordinaria, tengo que ir pagando el proporcional, en definitiva. Entonces, por ejemplo, cuando estamos frente a un contrato part-time, que se llaman, que van solo un día o 2 días a la semana, pero si esto es de manera habitual, es decir, que va todas las semanas los domingos o todas las semanas lunes y martes, es una jornada part-time. Entonces yo tengo que regularla de la misma forma y se paga el proporcional, que en definitiva sería el ingreso mínimo mensual por las horas que correspondan. Marcela, tú hablabas de que es importante también que eso se establezca en el contrato de trabajo respecto al acuerdo de las partes. Exacto. ¿Qué pasa con, a lo mejor, estas típico que te pueden decir, uy, te puedes quedar quizás un poco más tarde? Ahí está, que llego más tarde yo. Quédate con los niños. Claro, quédate con los niñitos, pero ¿cómo vamos también dejando? Porque quizás puede ser un acuerdo de palabra, pero ese acuerdo quizás dentro del contrato no se refleje a nivel de remuneración. Claro. ¿Cómo se regula por regla general eso? Eso lo llamamos hora extraordinaria. Todo aquello que esté sobre la jornada pactada, ¿ya? Claramente pueden haber acuerdos entre partes, pero en definitiva cuando una jornada se extiende, la obligación es pagar esa jornada con un recargo del 50%. Por ejemplo, digo, mira, hoy necesito que te quedes más tarde porque tenemos una comida, una cena, 3 horas más.
esa jornada extraordinaria dentro de mi contrato que está pactado. Entonces debería remunerarse con a lo menos el 50% de recargo, porque eso es jornada extraordinaria como tal. Ahora, ¿qué ha dicho la ley? Por ejemplo, en la regulación, porque dentro de esta regulación de las 40 horas también incluyeron expresamente ciertas modificaciones para las asesoras del hogar. Entonces nos decían, ya cuando tengamos jornada de 30 horas o menos, que son las parciales, ¿podemos extenderle el contrato indefinidamente las horas, por ejemplo, extra? No, me las limitan. Me dice, miren, ustedes en la semana van a tener 12 horas que se llama como una bolsa horaria. ¿Ya? Entonces son como una especie de 12 horas extraordinarias que se pueden ocupar, que se van a pagar cada vez que se ocupen, pero ese es el límite de horas extraordinarias cuando yo tengo una asesora del hogar con contrato part-time. ¿Ya? Y con contrato full time se limita también en el sentido de que son 2 horas diarias y un máximo de 10. Eso nos remitimos a las jornadas normales, ¿ya? Pero en el caso de las asesoras a puertas adentro, claramente la regulación es diferente. ¿Por qué? Porque vive en la casa, pero no puede estar a disposición 24/7. Entonces, ¿quién me fija la ley unos mínimos? Me dice, por ejemplo, lo mínimo que puede descansar diariamente una asesora son 12 horas. Pero son 9 horas que deben ser ininterrumpidas. ¿Ya? Por ejemplo, se pueden dividir las otras 3 horas en la mañana o en la tarde, pero son 9 horas ininterrumpidas que son en la noche, por ejemplo, para el descanso. Y desde esa perspectiva también, ¿cuáles son las brechas que se han identificado en cuanto a las falencias que existen en estos contratos de trabajo y que muchas veces las trabajadoras o trabajadores de casa particular lamentablemente sufren digamos, la poca empatía respecto de la persona también que lo está contratando? Mira, el primer problema y la gran brecha es que no hay contratos de trabajo. Partiendo por ahí. La regla general es que no se suscriban contratos de trabajo. ¿Y cuál es el gran problema? Y esto tiene consecuencias para ambas partes, tanto para la trabajadora de casa particular como para el empleador. ¿Ya? ¿Por qué? Si lo vemos desde el punto de vista de la trabajadora de casa particular, cuando yo tengo un contrato, una relación laboral, me tienen que pagar cotizaciones previsionales. ¿Ya? Y de hecho, desde el 2020 en adelante, incluso las trabajadoras de casa particular fueron incluidas en la AFC. Entonces también tienen derecho a un seguro de cesantía. ¿Ya? Y eso solamente va a ser posible cuando haya un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque para incluir a una trabajadora de casa particular a mí me piden contrato de trabajo, liquidaciones de remuneración. Sí. Entonces, para afiliarla a una AFP, para afiliarla a FONASA, para afiliarla a la Mutual de Seguridad, para afiliarla a la cesantía, requiere un contrato de trabajo. ¿Ya? Y eso es lo que finalmente no pasa. Considerando también que las asesoras del hogar tienen una regulación especial respecto de la indemnización, que no muchos lo conocen, que se llama la indemnización a todo evento. ¿Qué quiere decir? Que el empleador, mientras está vigente el contrato de trabajo, tiene que cotizar actualmente el 1,11% de su remuneración. ¿Y por qué el 1,11%? Y antes era el 4,11%, es porque actualmente él cotiza el 3% en la AFC. Entonces, antes era el 4,11% solamente en indemnización, pero actualmente es el 1,11% en indemnización y 3% en cesantía. ¿Por qué? Porque finalmente van a ir al mismo beneficio, ya que va a ser que la trabajadora tenga un sustento después del término del contrato. Marce, bueno, siempre lo decimos, las leyes van avanzando un poquito más lento respecto a lo que va avanzando la sociedad, pero actualmente tenemos Ley Carín. ¿Cómo también se suma esto para determinar esos derechos de las y los trabajadores y puntualmente en estos temas que pueden ser más domésticos, finalmente cuando, sobre todo son en casa, puerta adentro, es un integrante más de la familia. Claro. Hay esa delgada línea entre, oye, la confianza y el trabajo. Y el maltrato en muchos casos. Exacto. Eso también es muy importante señalarle a los empleadores o quienes tienen trabajadores de casa particular. Es una relación laboral bastante especial, como ustedes dicen, porque en definitiva es alguien que está todos los días en mi casa. Cuida a los niños. Cuida a los niños, a veces son generacionales. Sí. Y en efecto puede ser considerado como parte de la familia. Pero no debemos olvidar que también tiene naturaleza de trabajadora, es decir, que tiene derechos y los empleadores tienen obligaciones respecto de ella. Y cuando se crea la Ley Carín no distingue en trabajadores y tampoco distingue en empleadores. Entonces, cuando nosotros vamos adentrándonos un poco en esta regulación, nos damos cuenta que las exigencias de la Ley Carín también son para los empleadores de las trabajadoras de casa particular. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? A una trabajadora de casa particular, a su empleador, le van a pedir el protocolo. Le van a pedir también la capacitación a la trabajadora. Eso te iba a preguntar, porque esto
la ley Karin conlleva una capacitación, cómo todo, me imagino El ente que imparcial. Claro, Claro. Y en esa perspectiva también, cómo la Inspección del Trabajo realiza una fiscalización de que esto se cumpla desde desde lo que ocurre también en los diversos hogares de nuestro país. Claro. Lamentablemente puede que la fiscalización no sea muy de oficio, ¿ya? Pero sí van a surgir, por ejemplo, a petición de parte, ante alguna denuncia. Yo he conocido también casos que se activan de repente por denuncias anónimas, pero al momento en que lleguen a fiscalizar, si bien la Dirección del Trabajo también tiene un procedimiento de más cuidado en cuanto a los datos sensibles de los contratos, el lugar donde se ejercen las partes, pero sí va a fiscalizar, por ejemplo, que estén todas estas medidas que obliga la ley para que tengan su protocolo, que conozcan también los peligros que pueden haber en la violencia en el trabajo, por ejemplo, y que la trabajadora esté capacitada y que haya un comprobante de que se capacitó, porque la ley exige además que cada 6 meses se tiene que recordar dónde puede denunciar, qué forma puede denunciar y los canales. Y eso es una obligación transversal. Entonces, desde que yo tengo un trabajador como de casa particular a cuando yo tengo 10.000 trabajadores, la obligación es la misma. Tengo que capacitar, tengo que tener protocolo y es algo que me van a pedir al final del día, ¿ya? Y pasó la Marcha Blanca, además, Claro, de lo que pasó la Marcha significó Blanca. el anuncio, todo esto, la promulgación. Marce, respecto también a lo que significa el contrato en sí, porque me imagino que en muchos casos se puede dar, oye, uno trabaja como empleado en otro lado, llega un contrato, uno firma el contrato, pero acá es uno el que va a hacer el contrato. Las consideraciones a tomar y también para la persona que va a optar este trabajo, las libertades y que puede pedir, por ejemplo, no sé, yo tengo amigas del área de la salud y que me dicen, yo trabajo siempre Navidad y Año Nuevo porque, pucha, lo pagan bien y filo, después celebraremos. A lo mejor para una persona de casa particular, una trabajadora diga, no, ¿sabes qué? Yo para mí Navidad no lo trabajo. 18 de septiembre no lo trabajo. 1 de mayo, los rojitos del calendario no lo trabajo. Pero quizás otra persona puede decir, sí, ¿sabes qué? Yo prefiero trabajar los irrenunciables. Eso tiene que quedar estipulado sí o sí en el contrato, se puede ir modificando a medida que va pasando el tiempo, pensando que llevamos 3 años trabajando juntos, ya al 5.º año, ¿sabes qué? Prefiero cambiarlo. Sí, hay cosas que son esenciales y bases del contrato, y de hecho para todos aquellos que tienen trabajadores de casa particular, les podemos indicar que la Dirección del Trabajo tiene modelos de contratos, entonces nos facilita un poco para aquellos que claramente no tienen como La expertise. esta expertise, claramente la práctica de hacer contratos del trabajo y que cumplan con lo mínimo, ¿ya? Requisitos legales. Pero como tú dices, claro, hay circunstancias en que los festivos y los domingos, por regla general, no son trabajables, no se trabajan para todo trabajador, excepto excepciones muy puntuales que dice el Código del Trabajo, dentro de las que no están las trabajadoras de casa particular. Entonces, ¿qué hacemos con estos festivos? ¿Qué hacemos con estos horarios? Es esencialmente un acuerdo. Entonces, yo puedo acordar con mi asesora, mire, estos son los festivos, pero la ley me dice, si usted acuerda ese festivo, usted le tiene que dar un día de compensación de libre. Entonces, cada domingo, cada festivo que ella tenga que trabajar, usted tiene que darle una compensación en otro día de libre ¿Y si ella disposición. preferiría el dinero, por ejemplo? Se le puede pagar como hora La extraordinaria. hora extra. Exactamente. Y en ese contexto también, hablando de días festivos, también las vacaciones son importantes dentro de lo que implica un contrato de trabajo. Así es. ¿Cuáles son las disposiciones legales o lo que se debe considerar desde ese punto de vista? La regla general se aplica aquí también, que todo trabajador tiene 15 días hábiles cuando cumple la anualidad. ¿Ya? Aquí es importante entender que la anualidad significa que si yo empiezo el 1 de marzo del 2023, el 1 de marzo del 2024 yo cumplo una anualidad, entonces yo puedo exigir mis vacaciones desde el 2 de marzo. ¿Ya? Ahí entendemos que ya nosotros tenemos unas vacaciones y que podemos pactar de común acuerdo esencialmente que cuando yo voy a ejercer estas vacaciones. ¿Ya? Siempre la ley dice priorizar cuando son madres o padres, las vacaciones de los hijos o los periodos estivales, verano o invierno. Pero eso no quita que pueden ser en otros periodos. ¿Ya? Pero sí son 15 días hábiles. Y estos hábiles los consideramos de lunes a viernes, sin considerar ni sábados, ni domingos, ni festivos. Aunque los Perfecto. trabaje la persona. Aunque Normalmente. los trabaje. Y estos 15 días, al igual que el resto de los trabajadores comunes y mortales, que se pide los 10 días, 10 días de corrido, por así decirlo. Claro. Y los otros 5 días tú puedes dejarlo ahí para jugar. Exactamente. La ley dice que yo puedo fraccionarlo, pero el primer periodo tiene que ser de 10 días sí o sí. ¿Ya? Y los días hábiles, entonces, en general, nosotros tenemos 21 días corridos, salvo que hayan feriado. Sí. Pero esos 21 días también se pueden ir fraccionando. Ahora, también es importante, respecto de los descansos, es que la ley de 40 horas
como no podía modificar estos contratos de las asesoras puertas adentro. ¿Por qué? Porque dice que ellos no tienen horario. Solamente les asegura que ellos tienen que tener las 12 horas de descanso, ¿ya? Y las 9 horas corridas. Pero no tienen un horario de ingreso, de salida. Entonces, ¿qué hacíamos? Porque nosotros le estamos reduciendo la jornada a las asesoras del hogar puertas afuera. ¿Y qué pasa con las asesoras del hogar puertas adentro? La ley les dice que van a tener mensualmente dos jornadas a disposición, a libre disposición. Entonces, dentro del mes, aparte de los festivos y aparte de los domingos, van a tener 2 días libres, acumulables, ¿ya? Es decir, ellas los pueden ir acumulando, pero no son remunerados. Y eso no se puede llegar a Es acuerdo. como las mismas, es como las vacaciones, son irrenunciables que se le llama. Sí. Entonces no me los pueden pagar y yo trabajarlos igual. O los acumulo o bien los tomo. ¿ya? Junto, no sé, por los días de enero, de febrero, tengo 4 días en marzo y me lo tomo quizás los 4 días con el domingo y 5 días de corriente. Exactamente. La única forma en que me las paguen es cuando se termine el contrato. Terminan las vacaciones, volvemos a trabajar y puede ocurrir, a usted le puede ocurrir, como a todos nosotros también, que nos enfermamos. En ese aspecto, considerando que ellos realizan una labor diaria, siempre en distintos hogares del país, ¿cómo funciona el contrato respecto a enfermedad? Ya. Esa es una situación bien particular que tienen los contratos de trabajadoras de casa particular, porque las trabajadoras de casa particular tienen unas formas de término del contrato que son bien específicas y excepcionales respecto a los contratos normales. ¿Ya? Primero que todo, ellos tienen una indemnización a todo evento. Entonces, como sea que termine el contrato, ellos pueden cobrar su indemnización porque no se las paga el empleador, sino que es la AFC y la AFP. Por eso el empleador cotiza el 1,11 y el 3%. Entonces ellos van con su carta de término. Pero también considera, y además yo lo puedo despedir sin motivo, sin causa justificada. Entonces digo que por desahucio se llama. No requiero más los servicios. No tengo obligación de justificar. Pero en el caso de la enfermedad, también la ley me otorga un término de contrato que puede ser tanto de ella como para mí, ¿ya? Entonces la ley dice que cuando hay una enfermedad infecciosa clínicamente diagnosticada, yo puedo terminar los servicios de la trabajadora social si ella es la afectada, o ella puede terminar los servicios si es que la familia donde trabaja, si es que quien la contrata o los parientes que están en la casa tienen esta enfermedad infecciosa. Pero ¿qué pasa si la trabajadora o el trabajador de casa particular lo realiza de puertas adentro? ¿Qué pasa en ese Esa caso? causal se aplica la misma en ese caso. Se aplica la misma si realmente es una enfermedad que es complicada de ellos, del empleador, puede terminar el contrato. Ahora, si la trabajadora de casa particular es la que está enferma, puede ausentarse de sus servicios, ¿ya? Y la ley me aplica 2 cosas. Primero, que es el empleador el que debe tramitar su licencia médica. Y si no tramita licencia médica, dice que la puede esperar o debe esperarla para conservar el trabajo, si ella debe ausentarse, por ejemplo. Porque yo me pongo en el caso de una persona, a lo mejor que buscando oportunidades laborales se trasladó de ciudad, llegó, supongamos, de Santiago a Concepción, Claro. encontró un trabajo puerta adentro y ese es su único hogar. Claro, y se enfermó. Y se enfermó. ¿Qué pasa ahí considerándose que el Su contrato de alojamiento. trabajo se tiene que culminar? Claro, en el caso de que se termine, Sí. cesa la relación laboral, en definitiva. Y ella lo que va a tener van a ser sus indemnizaciones que va a poder cobrar, que es el ato de evento o la AFC, para que pueda tener en realidad sustento para terminar. Lo que sí, al terminar el contrato, deben pagarle una indemnización un mes, que es por la falta de aviso previo. O le notifican 30 días de anticipación o le pagan la indemnización por falta de aviso previo, que es un mes más de remuneración. Acá no corre el, no sé, pues, conocido habitualmente necesidades de la empresa y que no quiero más tus servicios, pero sí voy a contratar a otra persona que va a hacer el mismo trabajo, pero es otra persona. Acá no hay indemnización por eso o que se pueda apelar porque, no sé, pues yo llevo 20 años contigo y ahora, chuta, es que estamos con la ley de las 40 horas, yo pedí las 40 horas y no, yo no quiero aplicar mis 40 horas en mi casa todavía porque la ley no me lo exige, quiero aplicar las 44, así que bueno, voy a buscar a alguien que acepte las 44. ¿Se podría llegar ahí una denuncia o algo? Respecto del despido, es complejo. ¿Por qué? Porque la ley me permite tener esta causal de término de desahucio. Y el desahucio no me exige ninguna justificación del despido. Solo ya no necesito su servicio. Las indemnizaciones vienen, pero no vienen de la misma forma que las necesidades de la empresa. Porque la necesidad de la empresa es el empleador el que me paga mis años de servicio. Claro. En este caso, el empleador se puso en la instancia o en la oportunidad de
puede que cuando termine la relación laboral el empleador no tenga el dinero para pagarle todos los años de servicio. ¿Qué hacemos ahí? Porque la perjudicada va a ser la trabajadora. Entonces crea este fondo especial de indemnización. Mientras la trabajadora esté trabajando, el empleador está obligado a ir depositando el 1,11 y el 3% para que al final del contrato no haya una excusa de que no tienen dinero, en definitiva, y que la perjudicada no sea la trabajadora, sino que esté ese fondo de inmediato para que ella lo pueda hacer efectivo al momento de terminar. Entonces, ese es como el resguardo, en definitiva, que tuvo el trabajador, previendo que la afectada fuera la trabajadora que por no tener fondos los empleadores. Y otra cosa importante que me gustaría destacar, porque en este contrato, como es una regulación bastante especial, también tenemos el plazo a prueba, que ahora no existe el contrato a prueba para otras instancias. Por ejemplo, que antes decían, siempre llegan los call centers, mire, yo tengo un contrato a prueba y no me pagan. Sí, la semana de trabajo. La semana de prueba. Eso no existe, ¿ya? Solo existen los contratos a plazo, por obra o faena o indefinidos. Si yo me dicen, y usted está 2 semanas a prueba, yo tengo un contrato a plazo fijo. Me tienen que pagar mi remuneración y me tienen que indicar la fecha en que termina, ¿ya? Pero en las trabajadoras de casa particular es diferente, porque se entiende que las 2 primeras semanas del contrato son a prueba. Por tanto, si en realidad no hubo una compaginación o en realidad no cumplía con las necesidades, se puede poner término al contrato sin indemnización, pero pagándole los días remunerados, ¿ya? Pero para hacer efectivo ese derecho siempre es necesario que haya un contrato y que además de haber un contrato se paguen las cotizaciones previsionales respectivas, porque si no, no podemos ejercer los derechos, y vamos a partir de la base que si la ley le obliga al empleador a hacerlo, el empleador siempre va a ser el condenado. Si yo no tengo el contrato, la ley me obliga a mí, no a la trabajadora, a exigir su contrato, me obliga a mí a hacerlo. Entonces, la posición mía, si yo necesito contratar una asesora del hogar, tengo que poner y tener conocimiento de que la ley a mí me va a condenar, en el caso de un despido, por ejemplo. Porque si yo la despido, me puede demandar porque no hubo ningún contrato, probablemente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay un fondo de indemnización al que pueda acudir. Y porque el día de hoy queremos que usted también conozca los derechos que tiene como trabajador o trabajadora de casa particular y todas las disposiciones legales también que existen en los contratos de trabajo. Te queremos agradecer el día de hoy por estar con nosotros, pero que nos puedas realizar una breve recapitulación o resumen de lo que las personas que nos están viendo necesitan sí o sí conocer respecto a los contratos de trabajo en esta materia. Ya, perfecto. Importante primero que toda trabajadora de casa particular debe tener un contrato, ya sea que este sea una jornada completa, sea puertas afuera, jornada completa, jornada parcial o puertas adentro. Ya es necesario regular eso. Necesario regular los horarios, necesario regular los descansos también si están dentro de casa particular, entendiendo que ellos no tienen horario de ingreso-salida, tienen una disposición horaria, pero sí tienen mínimos exigidos. Entonces es bueno regularlos también. Consideraciones también de las cotizaciones previsionales que se deben hacer. Se debe afiliar a la trabajadora si es que no está AFP, se debe afiliar a AFC, se debe afiliar a FONASA, ¿ya? Y también a las mutuales. Importante recordar también la exigencia de la ley CARI, ¿ya? Deben tener los empleadores los protocolos, deben tener las capacitaciones y donde yo puedo encontrar ayuda o encontrar orientación en las mutuales. Entonces, de ahí viene la exigencia. Yo afilio a mi trabajadora y me pueden instruir, ¿ya? Y las trabajadoras, una vez que les pongan término al contrato, pueden ir a sus fondos donde están cotizados y con su carta de despido pueden ir a reclamar estos fondos. Te queremos agradecer, Marcela, por estar el día de hoy en Siempre Juntos, educándonos y, por supuesto, visibilizando la realidad de las trabajadores y trabajadoras de casa particular, así que a conocer los derechos que usted tiene en esta materia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Igual ustedes. Agradecerte además todas estas semanas que nos estuviste acompañando. Ya nos veremos prontamente ahí con algunas temáticas y siempre un gusto ahí la disposición, obviamente, que has tenido con nosotros. Igual.